Vamos a hablar de refactorización de un código legacy. Bueno, antes que nada, mi nombre es Yodra. Pueden conseguirme en redes sociales como Yodra López. Trabajo actualmente en LeanMind. Estoy en una aplicación mobile, nativa, en Android y en Swift. Y bueno, también soy coorganizadora del grupo de desarrolladoras Adalos Dev. Es un grupo de desarrolladoras, la idea es fomentar la visibilidad de la mujer en el sector del desarrollo. Así que la mayoría de las chicas estamos en Tenerife, en Gran Canarias hay muy pocas. Si alguna se quiere apuntar, que contacte conmigo luego. O en la página web de Adalosdev, adalosdev.es, ¿vale? Y bueno, como no hay demasiado tiempo, vamos a empezar ya a hablar del tema. Y bueno, lo típico de por qué refactorizar y demás es un poco cuando vamos a tocar una funcionalidad, vamos a corregir código, algún bug o lo que sea, nos vemos ante esta situación, que no sabemos muy bien cómo tocarlo sin romperlo, sobre todo cuando es un código heredado. La idea es pues, poner un poco en orden todo ese batiburrillo de cosas que tenemos para llegar a un punto en el que podamos tocar sin tanto miedo y tener una estructura un poco más ordenada. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues legibilidad de nuestro código y mantenibilidad. Nos va a facilitar muchísimo el día a día de trabajo. Vamos a poder hacer nuevas funcionalidades, corregir bugs o lo que sea con mucha mayor confianza, ¿vale? Perdón. Entonces, nada, como les decía, trabajo en una aplicación móvil nativa. Voy a hablar de la parte de Android y la idea de lo que va esta charla es, bueno, coger un trozo de esa aplicación y hacer refactor de ella, ¿vale? Entonces, tengo esta aplicación en Android con una actividad de login, ¿vale? No me voy a meter a explicar un poco aquí lo que es una actividad y demás. No sé si aquí han trabajado con Android alguno. Ah, bien, más o menos. Pues hay cosillas que, lo siento, pero por tiempo no me va a dar para explicarlo. Si necesitan algo, me pueden parar en cualquier momento y lo hablamos y les cuento un poco más. De todos modos, lo que quiero que se queden es con la refactorización, ¿vale? Y vale, tenemos eso, una actividad de login y vamos a hacer refactorización de esta parte. Y esto para allí no funciona. Vale. Y, como no tenemos test en nuestro código, en nuestra aplicación. Acabamos de empezar, nos las han heredado y no tenemos test. ¿Qué hacemos? ¿La borramos? ¿La hacemos de cero? Bueno, lo primero es empezar a hacer unos test. Unos test básicos que nos van a ayudar a poder tocar ese código sin miedo y cambiarlo. Entonces, nada, ¿qué necesitamos para un login? Pues lo más importante, que hagamos un login y sea OK, o que hagamos un login y nos dé un error, ¿vale? Usuario, contraseña incorrecto. Como ven, ahí hay otras cositas de ir para atrás, he olvidado la contraseña, etc. En nada de eso vamos a entrar, simplemente en hacer un login. Login OK, login error. Perdón, porque estoy un poco mala en la garganta. Entonces, vale, empezamos con el login OK. Login OK, lo que vamos a tener es nuestra clase de test y vamos a empezar a prepararlos. Preparación de los test antes y después de ejecutarlos. Y bueno, tenemos esto de aquí. Lo que yo estoy haciendo es, como no tiene inyección de dependencias el código y hay un montón de cosas que no están muy bien estructuradas, estamos haciendo un test end-to-end. Entonces, lo que voy a hacer es directamente moquear el servidor. Todas las llamadas que se vayan a hacer al servidor, las intersecto y respondo lo que yo quiera, ¿vale? Eso es lo que estoy preparando. Y cuando termino, pues me cargo el server mock, ¿vale? Y con esto empezamos a hacer nuestro test. Y tenemos esto de aquí. Vamos a ir para allá. Te voy a dar trabajo. Tenemos esto de aquí, ¿vale? Es nuestro test que simplemente va a comprobar que el login es OK. Show login OK, ¿vale? ¿Esto qué hace?
No tiene mucha pila ya. Start Activity. Inicializamos la actividad. Nos muestra la actividad del login. Escribimos un correo electrónico. Escribimos una contraseña. Y le damos al botón de Enter, ¿no? Simplemente estamos aquí simulando cómo va a funcionar con el usuario, ¿no? ¿Qué es las acciones que realiza el usuario? Para esto yo estoy utilizando aquí Barista, ¿vale? De todos modos, al final les voy a dejar los enlaces de las cosas que voy usando. Y nada, esperamos un segundo y tenemos ya levantada nuestra actividad siguiente al login, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es comprobar que después de yo hacer login, de darle al Enter, poner un usuario, una contraseña y darle al Enter, tengo la siguiente actividad y se está escribiendo mis rutinas personalizadas en la pantalla. Simplemente estoy comprobando que se escribe esa frase en la pantalla. Podemos comprobar que se pinta una pantalla en congreso y demás. Vale. OK. Por otro lado, hubo una línea que me salté al principio, antes del Start Activity, había una configuración. Un poco rápido, es lo que les decía, para intersectar las llamadas a backend, lo que estoy haciendo es una configuración de unos dispatchers y según la llamada que me llegue, sea login, sea timeline en este caso, o cualquier otra llamada, puedes tener una respuesta moqueada de lo que yo quiero. Aquí, ¿qué hice? Como es una aplicación legacy, yo no sabía y no había mucha documentación del backend. ¿Qué hice? Pues ejecuté la aplicación real, miré por consola qué me devolvía cuando yo hacía un login OK, qué me devolvía cuando hacía un login error, cogí el JSON y lo puse, ¿vale? Y, como les decía, cuando ejecutas la del timeline, pues se pinta esa pantalla con una respuesta en concreto, ¿vale? OK, ya tenemos nuestro login OK. Ahora vamos con el error. Básicamente viene a ser lo mismo. Y tenemos esto de aquí. Los pasos son los mismos. Start Activity, se inicia nuestra actividad. Escribimos un correo, escribimos una contraseña, le damos a Enter y nos salta un mensaje de error. Comprobamos que se está escribiendo ese mensaje de error, ¿vale? Pues ya está, ¿no? Fumata blanca, ya tenemos test. Ya, ahora sí, tenemos nuestro login error, nuestro login OK y podemos empezar a remangarnos y a trabajar. Ahora sí vamos a darle al código bien, ¿no? Vale, pues, ¿qué pasa? Lo primero, tenemos que focalizarnos. ¿Vale? Como les decía, me voy a centrar en la parte del login. La idea es que lo mismo cuando vayamos a enfrentarnos a un código legacy y vayamos a refactorizar, no digamos, hoy voy a refactorizar. Venga, ¿qué cojo? No, vamos a empezar por esta. Ah, pero esta ya no sé qué, y empiezas a refactorizar y haces hoy una locura y ya tienes como 10 ficheros refactorizados. No, vamos poquito a poco. Poquito a poco, porque si no, rompemos algo seguro. Y más si la aplicación no tiene test. Entonces, ya tenemos test de esta parte y tenemos esta estructura. Además, si se fijan, tenemos código en Kotlin y código en Java. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Pasar desde nuestro código Kotlin y Java todo a código Kotlin y de la estructura que teníamos a esta estructura de aquí, ¿vale? ¿Por qué esta estructura de aquí? Pues nosotros hemos decidido en este proyecto trabajar con Model View Presenter, ¿vale? Lo mismo que antes. Lo siento para los que no estén muy al tanto de esta estructura. Si quieren, después les cuento, les dejo referencias o algo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, esto se decidió así también, porque como tenemos la aplicación tanto en iOS como en Android, tener una estructura unificada, ¿vale? Para que entres en un código, entres en otro, la estructura al menos del código, cuando vayas a tocar algo, sea igual, ¿vale? Vale. Pues teniendo ya claro, focalizando el objetivo y teniendo ya claro qué es lo que vamos a hacer y a dónde queremos llegar, empezamos. Entonces, yo trabajo para Android con el Android Studio y, bueno, es de JetBrains, tiene un montón de cosas súper chulas para hacer refactorización que se salen, pero además para Android tiene una maravilla que es que te convierte código Java a código Kotlin. Tienes ahí el comandito y directamente te convierte todo el fichero. O, si tenemos ya un fichero Kotlin, podemos copiar código Java en ese y automáticamente te lo convierte.
Ya tú después lo pones más bonito y demás, ¿vale? Lo iremos viendo. Entonces empezamos. Aquí tenemos nuestro código Java, Login Activity, y lo que hice directamente fue pasarlo a Kotlin, ¿no? Con la propia herramienta del Android. Aquí tenemos por una extensión que hacemos de un base activity, que la hemos modificado porque la idea nuestra, antes he estado trabajando con la actividad, fragment y demás, que esto lo que estaba haciendo era dividirnos todo lo que va en la vista en 2 ficheros y lo quisimos unificar a uno para, lo que les decía, tenerlo todo, sobre todo, muy parecido a como lo tenemos en iOS también, ¿vale? De modo que tenemos una actividad en la que todo lo que va relacionado con la vista se va a pintar en él. Luego tenemos un presenter, que es el que va a hacer la lógica de esa actividad, y va a llamar a un repository, que es el que se comunica con backend, ¿vale? Entonces, ya empezamos a prenderle aquí fuego al código y a quitarlo. Lo eliminamos, ¿vale? Tenemos, este es nuestro, no se ve muy bien el código, pero bueno, lo que quiero que vean es más o menos lo que hay. Este es nuestro fragment, login fragment, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Este login fragment lo vamos a pasar al activity nuevo que tenemos. Y nos vamos a cargar este login fragment más adelante. Pero vamos a ir por partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar, no se ve exactamente qué es lo que hace, pero bueno, lo que me interesa es que se queden sobre todo con la parte de refactorización. Esto lo que hace, esta parte de aquí es solamente lo que pinta en la pantalla, es decir, lo que va a pintar email y el textbox del email. Lo que te va a pintar el botoncito, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente lo que te pinta en la pantalla. Vale, pues cogemos esto y lo pasamos a Kotlin en nuestra clase de la actividad. Lo he pasado tal cual. En este caso, lo único que he hecho es que, bueno, ya la instancia del fragment no la hago porque lo tengo en el activity, no me hace falta. Que paso también todas sus propiedades que tenía en el fragment, las paso al activity. Y lo que antes tenía un método que me pintaba la vista y decía cuál era la vista en XML que yo quería tener, pues la pongo como una propiedad en mi activity, ¿vale? Ok, el resto lo voy a dejar igual, el config view, setup view, setup email y setup password. No voy a hacer nada con él de momento, lo paso y ya está. Teniendo esto, ahora con esta parte empezamos a hacer un par de cositas. Lo que teníamos de aquí, nos vamos a esto. ¿Y qué hacemos? Lo primero, nos cargamos las propiedades que teníamos, ¿vale? Nos cargamos las propiedades que teníamos porque Kotlin tiene una cosa súper chula, que es que podemos, no necesitamos buscarlas en la vista y demás, sino que directamente podemos hacer esto, llamar directamente a su ID. Está genial porque tal cual tenemos el ID en la vista XML, lo ponemos en nuestro código Kotlin y ya podemos utilizarlo. Podemos setearle los listeners, podemos cambiarle colores, etc. Y como ven, en este lado del código tenemos unas restricciones ahí para obligar a que exista ese código y eso nos puede dar problemas porque en caso de que sea nulo y demás, pues ya nos empiezan a dar null pointer y nos fastidian bastante. Entonces, como Kotlin nos facilita aquí la vida en esto, nos los cargamos también y directamente, como ven, llamamos a cada uno de esos IDs, ¿vale? Pues partiendo de esa parte ya del código, que ya tenemos un poquito más refactorizada, empezamos a extraer código, ¿vale? Una de las cosas que tenemos es que es un setup view que está haciendo, lo primero que hace, las 3 primeras líneas son poner unos listeners, ¿no? Configurar unos listeners. Pues eso lo podemos extraer a un método que sea la configuración de los listeners de mi pantalla. En este caso, como solo son 3 botones, yo los puse juntos, pero, o sea, esto también para gustos colores, ¿no? Cada quien tiene una manera de programar y de ordenar las cosas, ¿no?
yo opté por ponerlo separado, los listeners, todos los listeners de mi pantalla, ¿vale? Por otro lado, podemos unificar, porque lo que tenemos es un config view que llama un setup view, y que este llama a un setup email, setup password, configure button, y ahora sería el setup listener, ¿no? Pues podemos unificarlos y tener un solo método que nos llame a todos esos métodos. Al final, nuestra configuración de la vista, ¿qué va a hacer? Llamar a diferentes métodos para configurar cada parte de la vista. Ok, otra cosa que teníamos en nuestro fragment es el onClick. Cuando hacíamos clic en uno de los botones, tiene que hacer algo, ¿vale? Pues lo pasamos a Kotlin y una de las cosas que hacemos es, en caso de que se pulse el Enter, se hacen varias acciones. Ocultar los errores tanto del mensaje como del email como del password y hacer el login en sí. Si se fijan, hacer el login en sí está en un presenter, ¿vale? Que es lo que les decía antes. La lógica de la vista está en el presenter. Esto los traje a un método aparte. Para que de este modo, si se fijan arriba, me queda mucho más limpio y directamente cada vez que se llame al botón de Enter, al botón de ir atrás o al botón de olvidar la contraseña, hace la acción directamente, ¿vale? Ya luego voy al método a ver qué es lo que se está haciendo en esa acción exactamente. Vale. Ya hemos quitado toda la parte de pintar en la vista. Ahora, esto sigue siendo nuestro fragment, ahora vamos a coger lo que sería pintar ya errores, escribir en esos campos de texto, etcétera, ¿vale? Que esas cosas, esas acciones son llamadas desde el presenter. El presenter, la vista se comunica con el presenter para decirle que haga algo y el presenter se comunica con la vista para que vuelva a pintar otra cosa según lo que le hayan contestado del repositorio, etc. Vale. Entonces, en lo que hacemos es, bueno, pues lo mismo. Hemos pasado todos los métodos que pintan un error en el email, pintan un error en la contraseña, te escriben la contraseña, te escriben el email, etcétera, los hemos pasado a Kotlin. Pero con lo que quiero que se queden sobre todo de aquí es con esta parte de aquí, el último método que aparece, que es el de olvidé la contraseña. Sobre todo con ese porque es el más grande, ¿no? Los demás más o menos se ven bien, no es necesario refactorizar demasiado ahí. Pero en ese, bueno, esto es lo que les comentaba, perdón. Tenemos aquí lo que cambiamos fue que antes tenía un contract. Si se fijaron, habían varias estructuras en la primera parte del código. Estaba el activity, el fragment, el contract y el presenter. Vale, pues aquí lo cambiamos y directamente la interface del contract la metí en el login presenter, porque como tampoco ocupa mucho, la podemos poner también en un fichero aparte, pero bueno, yo opté en este caso por dejarla así. Ok, pues lo que les decía, el olvidé la contraseña. El olvidé la contraseña no es más que otro pop-up, un alert dialog, que te pone un mensajito, te pone que escribas tu correo electrónico y, ok, que olvidaste la contraseña, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Pues estaba todo este código que hacía varias cosas, iba componiendo todo ese alert dialog. ¿Qué hice? Por un lado, fui separando, ¿no? Entonces, voy a poner un text field del email, ¿no? Voy a poner un text field del email, pues obtengo el text field del email en un método aparte y ya lo tengo en email, ¿no? Con este ya voy a construir un contenedor que va a tener ese email, ¿vale? Container que obtiene un contenedor con un email, ¿vale? Y con ese contenedor creo el alert. Simplemente lo que estoy haciendo, todo eso se hacía aquí, junto, pero lo que quiero con lo que se queden es con que lo fui separando en distintos métodos, ¿vale? Uno para pintar ese cuadrito de texto para escribir el email, otro que compone el cuadro de texto con otro texto que te indica qué es lo que tienes que hacer, un contenedor que contiene todo eso y el alert en sí, ¿vale? Bueno, pues ese que está ahí es nuestro fragment completo,
el que teníamos, ya nos los cargamos también, ¿vale? Y bueno, este sería más o menos el resultado. Lo dividí en 3 capturas porque no me cabía todo en una pantalla, pero aunque parezca así demasiado código, tampoco es tanto, solo tiene 224 líneas. Creo que hay gente que los ficheros no pueden tener más de 100, ¿no? Depende. Bueno, ya para gustos, como les digo, de todos modos, esto se puede, seguro, refactorizar mucho más. De hecho, este código es del fin de semana pasado, ya ha cambiado, ya lo he vuelto a cambiar, así que todo va evolucionando. Y bueno, ya tenemos, nos hemos cargado el contract, nos hemos cargado el fragment, tenemos pasado a Kotlin el login activity y ya lo tenemos refactorizado. Ahora vamos con el presenter. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, es este, tal cual. Este lado es en Java y lo pasamos a Kotlin. Aquí, bueno, como ven, tenemos un método que no hacía nada, tenía un if ahí con unos comentarios, código muerto, lo eliminamos. Si ven ahí, me olvidé de eliminar el método en sí en el otro lado. Y bueno, ¿qué tenemos? Lo que nos interesa aquí es el doLogin, ¿vale? Vamos a hacer el login en sí. Por un lado, lo que hice fue, para mayor legibilidad, pues saqué el check email y check password a una variable simplemente que dice si es válida el email y la contraseña. De ese modo, cuando yo llegue, pues la primera línea casi ni la veo, sino directamente compruebo, ¿es válido el email y la contraseña? Y ya empiezo a hacer cosas, ¿vale? Después, otra cosa que cambiamos aquí es que los parámetros que se le pasaban al doLogin en sí y que se llamaba un método estático, ¿vale? Se estaba llamando un método estático, aquí no había inyección de dependencias y demás. Lo cambiamos a que tuviera inyección de dependencias, el presenter llamara en este caso es a un caso de uso que está intermedio al repository, para simplemente ejecutar ese código del repository, que es finalmente el quien se va a comunicar con el backend. La idea de esto es que tú cojas después el repository y ese sea el que moquees, ¿vale? Y no estés moqueando directamente la llamada backend, sino solamente tu clase de repositorio y le digas, vale, pues cuando hagas login, devuélveme que ok. Cuando hagas login, devuélveme que no. Ok. Y bueno, y aquí no me voy a meter exactamente en qué es lo que está haciendo el código, pero simplifiqué, si se fijan, un poco más, porque se estaba cogiendo y accediendo de nuevo a base de datos para obtener algo que ya me estaba devolviendo backend. Entonces, ahí lo que hice un poco fue, si ya backend me está devolviendo una respuesta que yo estoy guardando en base de datos, no voy a volver a ir a base de datos para volver a recuperar la respuesta que yo acabo de guardar. Ya la tengo de backend, guardo en base de datos y sigo trabajando con ella, ¿vale? Y bueno, después tenemos otro método que era el de olvidé la contraseña, que aquí no despliega el método porque básicamente es muy parecido al otro. Llama a un caso de uso, comprueba si es error o no es error y hace ciertas cosas. Vale, en este caso lo que quiero que vean sobre todo es el cambio de nombre, ¿vale? Realmente, si se fijaron en la pantalla decía recordar contraseña, pues le cambié el nombre para que tuviera un poco más de sentido con lo que se veía en la pantalla y lo que yo estaba haciendo, que aquí se decía que si se olvidaba la contraseña. Vale. Y por otro lado teníamos dos métodos que comprobaban si el login era correcto, si el email es correcto, está bien escrito, y si la contraseña es correcta, cumple dentro de los valores que necesitábamos. Vale. Aquí lo importante es que, bueno, antes se llamaba check user en lugar de check email, pero si se fijan bien en el código, realmente lo que se estaba comprobando era un email. Entonces, no tenía sentido, si yo estoy comprobando un email, ponerle check user y pasarle en user, que realmente era un email. Vale, pues le cambiamos el nombre también. Check email. Realmente tenemos que ponerle los nombres de las cosas que estamos haciendo realmente, ¿vale? Entonces, check email, le pasamos el parámetro email, cambié también el nombre del parámetro. Y, bueno, a mí personalmente no me gusta tener un if todo en la misma línea con un return. Entonces lo expandí, lo puse con los corchetes y lo que hice fue invertirlo. De modo que si no es válido el email, pinto un error y devuelvo que hubo un error. Y en caso de que sea válido, directamente devuelvo el true, ¿vale?
Lo mismo con el caso del check password, ¿vale? El código realmente se quedó igual, simplemente lo que hice fue invertir el if. Ok, pues ya tenemos también el presenter. Y bueno, lo que me quedaba era la parte aquella que les comentaba de ya más allá. Hasta aquí ya teníamos lo que nos interesaba realmente, el activity y el presenter. Pero claro, como yo quería una estructura concreta, pues necesitaba hacer un caso de uso y comunicarlo con un repository. Entonces, aquí tenemos nuestro caso de uso, sería el doLogin. Simplemente llama a un repository y ejecuta la llamada backend. Lo que teníamos antes era la clase estática, que no la puse aquí, que llamaba a un método, perdón, la clase estática no, el método estático de hacer login, que lo cambiamos por esto de aquí, que es nuestro repository, que tiene un doLogin, que hace un login, que es otro método, que realmente llama backend. Lo que les decía antes, que esto ya lo he cambiado, esto ya no es así. Ya directamente solamente hay un método que es login, que es el que realiza la acción de ir a backend, y luego el presenter es el que se encarga de guardar en base de datos, que es lo que está por aquí. Se guarda en base de datos el login del usuario, envía un evento para decir que se hizo login y tener unas métricas guardadas de la aplicación, etc. Vale, pues con eso ya tendríamos nuestro doLogin y nuestro repository. El otro que queda por ahí, el otro caso de uso, es el de recordar contraseña, pero básicamente viene a ser lo mismo que el login, así que ni siquiera entré en esa parte. Y bueno, con lo que quiero que se queden sobre todo es con que tenemos que reestructurar, tener claro qué es lo que queremos, al código que queremos llegar, si no está bien estructurado, no creemos que es la estructura correcta. Organizarnos nuestro código y tenerlo como la verdad debería de ir. El presenter es el que tiene que hacer la lógica, pues el presenter es el que tiene que hacer la lógica, no meter lógica dentro de la vista, etc. Renombrar, y esto lo vamos a hacer si hacen refactor o van a empezar a hacer refactor, lo van a hacer muchísimas veces porque dentro de una semana cuando vuelvan a ver este código, como les digo, ya yo lo he cambiado, lo van a volver a mirar y van a decir, no, este nombre no pegaba, no quedaba bien, ahora tiene más sentido llamarlo de esta manera y demás. Y eso no es nada malo, ir cambiando durante el tiempo, todo lo contrario, mucho mejor porque tú vas evolucionando y tu código también tiene que ir evolucionando para que sea más mantenible y más fácil de comprender. Extraer y unificar, y todo esto es para lo que les decía antes, ¿vale? Para no estar en este caso en el que nos da miedo tocar nuestro código, tenemos un bug y no sabemos cómo enfrentarnos a él porque nos da miedo, y poder tener una estructura más sólida en la que ir construyendo toda nuestra aplicación, ¿vale? Y nada, muchas gracias.